Listo. Vamos a empezar el tema nuevo de esta semana que es función exponencial y logarítmica. Entonces, la función exponencial, que es la primera que vamos a ver hoy, tiene esta definición, ¿verdad? Va a ser una función que tiene dominio R. Entonces, según la gráfica, vean que no tiene ninguna restricción, es decir, el dominio de menos infinito más infinito, todo R. El ámbito sí está restringido. Esta es la función básica, ¿verdad? Recuerden que eso puede ir cambiando, pero la básica, el ámbito va de 0 a más infinito, ¿verdad? O R positivo. Y el criterio de la función es f de x igual a la x, ¿verdad? Entonces, a puede ser cualquier número real que sea positivo y distinto de 1. Entonces, si la base es un número negativo, no es una función exponencial y este tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. Entonces, esta gráfica que ustedes ven aquí es cuando a es mayor que 1. ¿Sí? Entonces, si a es mayor que 1, la gráfica de la función exponencial tiene esa forma, ¿verdad? Por eso cuando uno dice o escucha, ¿verdad? Cuando alguien dice algo crece exponencialmente, es porque vean que sube, digamos, como muy rápido, por decirlo así. Entonces, ese es el crecimiento exponencial. Cuando A, es decir, cuando la base es menor a 1 y mayor que 0, es decir, está entre 0 y 1, por ejemplo, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, etcétera, la gráfica de la función exponencial es decreciente, más bien tiene esta forma de ahí, ¿ok? Entonces se puede ver de esas dos formas. Gráfica creciente si la base es mayor que 1 y si está entre 0 y 1, entonces es decreciente, ¿sí? Y tiene esta forma de aquí. Y digamos, si es la función básica, interseca al eje Y en 1, ¿ok? Entonces, el criterio de la función f de x igual a la x. Entonces, a tiene que ser positivo y distinto de 1. Si está entre 0 y 1, es decreciente, y si está mayor que 1, entonces es creciente, ¿ok? Ahora, el dominio de una función exponencial, ¿verdad? Como ya estudiamos, no tiene ninguna restricción, es decir, ay, perdón chicos, aquí era función exponencial, también es. De una función exponencial no tiene restricción, es decir, es todo R, ¿sí? No va a tener ninguna restricción ahí, va a ser todos los números reales, ¿ok? Ahora, si nosotros queremos encontrar las intersecciones con los ejes coordenados, se hace lo mismo de siempre, ¿verdad? Con el eje X tienen la forma X, 0, entonces igualamos el criterio a 0, nada más que ahora cuando igualamos el criterio a 0 nos va a quedar una ecuación exponencial. Entonces, para resolver una ecuación exponencial, se aplican propiedades de potencias y de logaritmos, que ya ahorita las vamos a estudiar. Entonces, eso es lo que se diferencia, digamos, de las demás funciones. Siempre es igual al criterio cero, pero ahora nos queda una ecuación exponencial. Entonces, para resolver esa, hay que aplicar algunas propiedades ahí para poder resolver. Y con el eje Y, lo mismo de siempre, ¿verdad? Tienen la forma 0, y, es decir, cuando x es 0, encontrar la imagen de 0, ¿sí? Entonces, ahí no hay de otra, ¿sí? Es lo mismo de siempre. Ahora, ¿cuáles propiedades vamos a aplicar ahí? Estas propiedades de potencias son algunas de las que vamos a utilizar. Por ejemplo, cuando tenemos a a la m por a la n, es decir, tenemos la misma base que se está multiplicando, entonces dejo la base, ¿verdad? Dejo el a y se suman los exponentes. Entonces, si tengo, por ejemplo, 3 a la 5 por 3 a la x, entonces va a ser 3 a la x más 5, ¿verdad? Entonces se suman ahí los exponentes, las potencias. Lo mismo pasa cuando se están dividiendo potencias de igual base, es decir, si tengo a a la m entre a la n, entonces dejo la base y resto los exponentes, ¿sí? Solo lo puedo aplicar si las bases son iguales. Si no son iguales, no lo podría aplicar ahí. ¿Ok? Otra propiedad muy utilizada también, cuando tengo cualquier número elevado a la 0, eso siempre me va a dar 1, siempre y cuando sea distinto de 0. Es decir, cualquier otro número que no sea
0, si yo lo elevo a la 0, es 1. ¿Ok? Por ejemplo, 5 a la 0, 2 a la 0, todo el menos 3 a la 0, todo eso siempre es 1. Ahora, si tengo potencia de una potencia, es decir, a la m a la n, entonces dejo la base y multiplico los exponentes, ¿verdad? A la m por n. Entonces, si tengo 2 a la x y todo a la 2, entonces va a ser 2 a la 2x, ¿verdad? Es decir, se multiplican los exponentes. Ujú. Luego, si tengo un exponente negativo, es decir, si tengo a la menos n, eso es lo mismo que 1 entre a la n, es decir, pasar a dividir el exponente, ¿verdad? Pero que ahora me quede positivo. Entonces es como quitar el negativo. Y lo mismo aplica, digamos, de un lado a otro. Es decir, si tengo 1 entre 3 a la 2, entonces eso es lo mismo que 3 a la menos 2, ¿verdad? Entonces, pasar de fracción a la potencia negativa también nos va a servir. Igual, a tiene que ser distinto de cero porque vean que no podemos dividir algo entre cero. Cuando tengo la potencia de una fracción, entonces tengo a sobre b y todo a la n, es lo mismo que a la n entre b a la n, ¿verdad? Igual, b distinto de cero porque está en el denominador. Entonces, si tengo una fracción elevada a un exponente, es elevar el numerador a ese exponente y el denominador también. Luego, si tengo una fracción elevada a un exponente negativo, entonces le damos vuelta, ¿verdad? Entonces el a pasa para el denominador y el b para el numerador y el exponente ya quedaría positivo, ¿verdad? Y se aplica esta misma propiedad. Entonces ya tendría b entre a la n, entonces b a la n entre a la n. Y la última también nos sirve para pasar de fracción, perdón, de un exponente fraccionario a raíz. Es decir, si tengo una raíz enésima, ¿verdad? De índice n y dentro de la raíz tengo algo que está elevado a un exponente, lo puedo poner como dejo la base y el exponente va a ser m entre n, ¿verdad? El exponente o la potencia que tenía dentro de la raíz entre el índice de la raíz. Entonces, todo eso nos va a servir, digamos, para ir pasando de una raíz a una potencia. ¿Ok? Esas propiedades no siempre las vamos a utilizar todas, ¿verdad? En un ejercicio, pero sí nos sirven para, por ejemplo, reescribir el criterio o a la hora de utilizar o de encontrar los puntos de intersección con el eje X, ¿verdad? Entonces, estas otras también nos pueden servir y esta, principalmente la primera, es la que más nos va a ayudar también para resolver un tipo de ejercicios. Cuando tenemos, por ejemplo, una ecuación exponencial y igual a la x, lo podemos transformar a una ecuación logarítmica, es decir, el exponente de la exponencial, ¿verdad? Del x va a ser igual al logaritmo de base a, vean que la base queda igual, y el argumento del logaritmo va a ser a lo que estaba igualado la exponencial. ¿Ok? Entonces pasar de logaritmo a exponencial o de exponencial a logaritmo, ¿verdad? Esta flecha me indica que puedo pasar de aquí para acá o de acá para acá, de lo que me sirve, ¿verdad? Como estamos encontrando o estamos trabajando con funciones exponenciales, entonces me sirve pasar al logaritmo para encontrar, por ejemplo, la intersección con el eje X. ¿Ok? Esa es una forma de hacerlo. ¿Ok? ¿Dudas, chicos, ahí? No. Bueno, y esas otras propiedades de logaritmos también nos sirven, ¿verdad? Cuando tenemos logaritmo de base a, de a la x, me queda solo la x. O a elevado al logaritmo de base a de x, me queda igual solo la x. Ahora, la función exponencial, ¿verdad? Como les comentaba ahorita, se puede reescribir el criterio de la función exponencial mediante una sola base. Es decir, que solo me queda, digamos, en base 3, o en base 4, en base 2, en base 5. Y tenemos que aplicar propiedades de potencias y logaritmos, ¿verdad? Para poder reescribir. Entonces, aplicando esas propiedades, reescribimos el criterio. Es como para poner el criterio, digamos, un poquito más simple, que me quede solo en términos de una sola base. Entonces, por ejemplo, tenemos estas funciones y me dice reescriba el criterio de las siguientes funciones mediante una sola base. Entonces, esta función
f de x igual 3 a la x más 4 entre 2 por 1 entre 27, lo tengo que escribir mediante una sola base. Entonces, ¿cuál creen que sea la base que lo vamos a escribir? Es decir, me va a quedar en términos, la base va a ser ¿cuál? ¿Cuál creen ahí? 3, profe, quizás, porque Ajá, el 27 se factoriza y se vuelve 3 elevado a la 3. muy bien, exacto. Entonces, este 3 ya no lo puedo reescribir de otra forma, ¿verdad? Pero el 27 sí lo puedo reescribir en términos de 3. Muy bien, entonces la idea es ir trabajando propiedades de potencias para llegar a que todo esté en base 3. ¿Ok? Muy bien, entonces, muy bien, el 27 dijimos que era 3 a la 3. Entonces tendríamos f de x igual 3 a la x más 4 entre 2, eso queda igual, vean que eso no lo tocamos, ¿verdad? Por 1 entre 27 y el 27 lo vamos a escribir como 3 a la 3. Ahora, la idea es que me quede solo una base y ahí tengo dos, tengo esta y esta. Entonces, la idea es como ponerlo todo en una sola. Entonces, esta fracción, ¿cómo lo podríamos escribir? Aplicando propiedades de potencias para que ya no me quede como una fracción. Si tenemos 1 entre 3 a la 3, ¿cómo lo puedo escribir? Que ya no me quede en fracción. ¿Con cuál 3 propiedad? elevado a la menos 3. Exacto, con la del exponente negativo, ¿verdad? Entonces recuerden que si teníamos 1 entre a a la n, es lo mismo que a la menos n. Entonces aquí tenemos 1 entre 3 a la 3, entonces lo vamos a escribir como 3 a la menos 3. Muy bien. Y ahora tengo dos bases o dos potencias que tienen la misma base y se están multiplicando. Entonces, ¿qué hacíamos con los exponentes? Se Toma, suman. Las bases. Se suman, ¿verdad? Es decir, se deja la base y se suman los exponentes, aplicando esta propiedad. ¿Ven? Entonces dejo la base y sumamos los exponentes. Entonces, 3 a la x más 4 entre 2 más menos 3, ¿verdad? Y ahí se podría, digamos, sumar y restar semejantes para simplificarlo ahí un poquito. Entonces, ¿verdad? Este x más 4 entre 2 se puede poner como x entre 2 más 4 entre 2 menos 3. Y 4 entre 2 menos 3 es menos 1. Y listo. Entonces ya ahí quedaría, digamos, lo más simplificado posible. Ya me queda solo en una base y ya. Ujú. Ya me quedó entonces 3 a la x entre 2 menos 1. Ya todo está, digamos, en términos de una sola base. ¿Ok? ¿Dudas ahí? Profe, fue x a la 2 más 4 sobre 2 menos 3 y quedó x sobre 2 menos 1, ¿verdad? Exacto. Cuando tenemos, digamos, una suma en el numerador, se puede separar, ¿verdad? En dos fracciones. Y aquí el menos 3 x entre, perdón, 4 entre 2 es 2 menos 3 que ahí sería el menos 1. Y listo, Ok, gracias. con gusto. ¿Ok? Bueno, sigamos entonces. Con esta otra teníamos g de x igual 49 a la 1 menos 3x entre 2401. Entonces, igual, si lo queremos reescribir mediante una sola base, ¿cuál creen que sea esa base? Profe, permiso, ¿te puedes devolver el que estaba anterior? Sí, Ok, ok, ok. Listo, profe, gracias. con gusto. Ahora, con esta otra, ¿cuál creen que sería la base?
49. 49. Mm. Vean que la idea es que sea más bien que ya no se pueda simplificar más. 7 tal Entonces, vez. 7, exacto. Porque 49 no es un número primo, se puede volver a factorizar como 7 a la 2. Entonces, la idea es que todo quede en términos de 7. ¿Ok? Entonces, para buscar esa base, normalmente es un número primo, ¿sí? Entonces, 2, 3, 5, 7, etcétera. Ahora, 49 se puede escribir como 7 a la 2, ¿verdad? Si ustedes no están seguros, entonces factorizan el número. 49 se divide entre 7, me da 7, 7, 1. Entonces se puede escribir como 7 a la 2. Y lo mismo vamos a hacer con el 2401. 2401, si se factoriza, digamos, entre 7, ¿cuánto sería 2401 entre 7? 343. 343. Luego 343 otra vez entre 7. 49. 49. Ya llegamos a los números entre 7, 7 y 7, 1. Entonces, 2401 se puede escribir como 7 a la 4. Entonces, escribimos la función g de x igual, ahora el 49 como 7 a la 2. 7 a la 2 y todo estaba a la 1 menos 3x. Y todo entre 7 a la 4. Ahora sí, entonces, 7 a la 2 a la 1 menos 3x, ¿qué podríamos aplicar ahí? Se multiplica. Muy bien, potencia de una potencia, ¿verdad? Entonces se multiplican. Dejo la base y multiplicamos los exponentes. Entonces, 7 a la 2 por 1 menos 3x, entonces sería 7 a la 2 menos 6x, ¿verdad? Ya multiplicando ahí los exponentes. Entre 7 a la 4. ¿Y ahora qué podríamos hacer? Se pasan a hacer los exponentes. Muy bien, como están dividiéndose, ¿verdad? 7 a la 2 menos 6x entre 7 a la 4, se deja la base y se restan los exponentes. Bien, y ahí ya queda restar, digamos, los semejantes. 2 menos 4 sería menos 2. Y listo, entonces ya ahí quedaría este, reescrita la función mediante una sola base. ¿Dudas, chicos, ahí? ¿No? Pero, perdón, ¿qué propiedad se usó ahí? La de la fracción. Esta. Ujú, esta. Sí, Ah, que ok, ok. tenemos potencias de igual base que se están dividiendo, entonces dejamos la base y se restan los exponentes. Ok, gracias. Con mucho gusto. ¿Ok? Entonces, ya reescribimos la función en términos de una sola base. ¿Verdad? Entonces, igual, lo primero que hay que hacer ahí es identificar cuál es el número, digamos, cuál va a ser la base a la que lo vamos a escribir. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Factorizando los números. Sí, 49, 7 a la 2. 2401, 7 a la 4, los dos tienen la misma base. Y luego vamos a ir aplicando propiedades. Por ejemplo, aquí potencia de una potencia y luego esta, ¿verdad? Ah, bueno, aquí voy a escribir potencia de una potencia. Potencia de una potencia, entonces se multiplican las potencias. Y luego, con el 4 se restan, ¿verdad? Cuando tenemos aquí potencias de igual base,
potencias de igual base que se están dividiendo se restan. Entonces se deja el primer exponente y se resta el segundo. ¿Ok? Y luego aquí ya me queda 2 menos 6x menos 4. Entonces a grupos semejantes. 2 menos 4 menos 2. Sí, ok. Bueno, entonces chicos, dados esos dos ejercicios, van a resolver estos otros dos. Ujú. Entonces, h de x igual 2 a la x menos 3 por 0,5 elevado a la 3x menos 1 entre 32. Y el otro igual, raíz de 3 a la 3x por 3 a la 2 menos 3x por 1/3 a la x menos 1/2. ¿Ok? Me los voy a ir en grupos, pero cada grupo va a ser las dos, va a ser ambos. Profe, Sí, usted no me debería tomarle foto a donde sale lo de las, ¿cómo se llama? Bueno, lo de la materia, lo de, las propiedades. ajá, las propiedades para resolver esos que vamos a hacer en grupo. Sí. Una pregunta, ¿ya está en mediación? No, esa me falta agregar. La agrego ya cuando terminemos la semana para ponerla ya con todos los apuntes. Listo, gracias. Con gusto. Ok, entonces van a trabajar unos, aquí, unos 15 minutos en estas dos, ¿ok? Y me las mandan al grupo cuando terminan, porfa. Ya se las mando. Ok, creo que ya van llegando todos. Entonces, vamos a revisar, chicos. Ahí la primera, la base a la que la había que pasar era todo a 2, ¿verdad? Entonces, el 2 ya está. El 0,5 pasarlo a fracción y el 32 pasarlo a 2 a la algo, ¿verdad? Entonces, muy bien, aquí me lo mandaron estos. Por ejemplo, este de aquí. El 0,5 lo pasan a un medio, eso está muy bien. Y el 32 pasarlo a 2 a la 5. Solo que este un medio todavía no está en base 2, ¿verdad? Que era lo que nosotros queríamos. Entonces aquí, este grupo no puedo hacer esto todavía, es decir, de sumar los exponentes porque todavía no tienen la misma base. 2 no es lo mismo que un medio. Entonces todavía no puedo aplicar la de sumar las bases, ¿ok? Entonces aquí todavía no puedo aplicar esto porque un medio no es lo mismo que 2, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, este otro grupo muy bien, lo pasó a un medio y el un medio lo pasó como 2 a la menos 1. Entonces ahí sí se puede, digamos, aplicar ahora lo de sumar los exponentes. Cuando pasamos el un medio a 2 a la menos 1, entonces el menos 1 multiplica al otro exponente que tenía, es decir, le cambia los signos, ¿verdad? Entonces va a ser el 3x queda como menos 3x y el menos 1 queda como el más 1. Una vez que ya al darle la vuelta aquí al un medio me queda como 2 a la menos 1, le cambia los signos al exponente. Entonces ahora sí, ya los podría sumar. 2 a la x menos 3 más menos 3x más 1, ¿verdad? Y agrupamos ahí semejantes. El x menos 3x sería menos 2x, el menos 3 y el 1 sería menos 2. Y como se estaba dividiendo entre 2 a la 5, entonces ese 5 pasa a restar, ¿verdad? Porque ahora sí tenemos la misma base, entonces pasa a restar. ¿Ok? Menos 2x menos 2 menos 5 sería menos 2x menos 7. Ujú. Y hasta ahí llegaría. Entonces, ¿dudas ahí? ¿Dudas, chicos?
Todo súper claro, seguros. Ok. Entonces, nada más vean que son las mismas propiedades que ya hemos utilizado antes. El 1/2, por ejemplo, pasarlo a 2 a la -1. ¿Sí? Todavía no podría aplicar aquí la propiedad de sumar porque todavía no tenemos la misma base. Entonces ahí nada más tener cuidado con eso. Ok, vamos a revisar entonces el segundo. El segundo teníamos ahí raíz cuadrada de 3 a la 3x por 3 a la 2 menos 3x por 1/3 a la x menos 1/2. Este grupo aquí nada más tuvo un pequeño error aquí, porque era menos 3x y puso menos 2x. Entonces eso le va a cambiar ahí en el resultado. Esto era menos 3x. Entonces ahí nada más vamos viendo qué es lo que van haciendo. Esta raíz cuadrada, para pasarlo a potencias, entonces dejan la base, que era 3, el exponente que tenía la base, que era 3x, y lo dividen entre el índice de la raíz, ¿verdad? Entonces 3x entre 2. Esto lo dejan igual, 3 a la 2 menos 3x y el 1/3 lo pasan a 3 a la -1, entonces le cambia el signo a lo que tenían originalmente. Entonces el x menos 1/2 multiplicado por -1 va a ser menos x más 1/2. Y ahora sí, como ya tenemos siempre la misma base, entonces dejamos la base y se suma los exponentes. Entonces 3x sobre 2 más menos 3x más 1/2 más 2 menos 3x. Ujú. Entonces, 3x, ahí sería menos 4x, nos va a dar menos 5x medios. Más 1/2 más 2 sería 5 medios. Ujú. Entonces me quedaría 3 a la menos 5x medios más 5 medios. ¿Ok? ¿Dudas, chicos, ahí? Profe, ¿se podría juntar esas fracciones como menos 5x más 5 sobre 2? También, sí, podría quedar así. Voy a poner otra forma. 3 menos 5x más 5 y todo sobre 2. También puede quedar así. Ujú. Si me lo dejan de esta forma o de esta, las dos están bien. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos, ahí? ¿No? Bueno, el otro grupo aquí que me la envió tuvo un errorcillo igual, ¿verdad? Pasar esta a fracción, muy bien. Pasar el 1/3 a 3 a la -1, pero a la hora de multiplicar, digamos, de distribuir este -1 con el x es menos x y el -1 con menos 1/2 es más 1/2. Entonces tuvo igual un errorcillo ahí de signos. Entonces esto me queda 5 medios. Ujú. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? ¿Seguros? Está todo súper claro. ¿Sí? Bueno, entonces, ese tipo de ejercicios era de reescribir el criterio. Vamos al chat. Ajá. La 1, esta. Ok. Entonces, ahí el primer paso, pasar el 0,5 a 1/2. Y luego el 1/2, pasarlo a 2 a la -1. ¿Ok? Para, para que todo quede en la misma base. Porque aquí 2 y 1/2 no son la misma base. Todavía no lo puedo multiplicar. Pero si pasamos el 1/2 a 2 a la -1, entonces ahí sí. Como pasamos este 2 a la -1, me quedaría esto. 2 a la -1 a la 3x menos 1. Entonces me queda potencia de una potencia. Cuando tenemos potencia de una potencia se distribuye menos 1 por 3x, menos 3x y menos 1 por menos 1,
1 positivo, ¿ok? Y el 32 lo podemos factorizar como 2 a la 5. Entonces, ahora sí que ya todo me queda en una sola base, que es 2 a la x menos 3 por 2 a la menos 3x más 1 entre 2 a la 5. Los que se están multiplicando, entonces se suman los exponentes y el que divide se resta. ¿Ok? Y eso es. Profe, yo tengo una duda con la segunda. Ajá. A la hora de sumar todo, a mí se me hizo un enredo. Sí, ahí hay que, digamos, agrupar semejantes. Es decir, los que tienen la x, por ejemplo, 3x entre 2 menos 3x menos x. Por eso ahí le ponen, digamos, esta rayita aquí de que son semejantes. Entonces, 3 medios menos 3 menos 1 sería, que eso nos da menos 5 medios. Y los que no tienen variable, que serían 2 más 1 medio, que eso nos da el 5 medios. ¿Ok? Porque da 5 medios. Porque recuerden que eso es suma y resta de fracciones heterogéneas. Es decir, si teníamos 2 más 1 medio, no puedo solo sumar los numeradores, no, sino que lo que teníamos que hacer era homogenizar. Entonces, 2 se puede escribir como 2 entre 1. Como son denominadores distintos, entonces son fracciones heterogéneas. Buscamos el denominador común, que en este caso es 2, y se divide. 2 entre 1 nos da 2 y se multiplica por el numerador, o sea, 4. Y 2 entre 2 nos da 1 y se multiplica por el numerador. 1 por 1, 1. Entonces, 4 más 1, 5 medios. Ujú. Igual eso lo pueden meter en la calculadora, ¿verdad? El 2 más 1 medio y nos da 5 medios. Sí, pero es por eso mismo. Porque para poder sumar fracciones tienen que ser heterogéneas, perdón, homogéneas, que sean del mismo denominador. Si son distintas, entonces hay que homogenizar esas fracciones. Se busca el mínimo común múltiplo entre 2 y 1 y se divide 2 entre 1 por el numerador, 2 entre 2 por el numerador. ¿Sí? Sí, y las X se daba menos 3X. Menos era. Ajá, entonces ahí era 3 medios x menos 3x menos x, ¿sí? Estos dos sí se pueden, digamos, ahí juntar, entonces sería 3 medios x menos 4x, ¿sí? Y lo mismo, son dos fracciones heterogéneas, entonces el 4x se puede poner sobre un 1 y se divide, ¿verdad? Es decir, se busca aquí el mínimo como múltiplo entre 2 y 1, que sería 2, y se divide 2 entre 2, 1 por 3x, 3x, menos 2 entre 1, 2 por 4x, 8x. Entonces quedaría 3x menos 8x menos 5x medios. ¿Sí? Ok, gracias. Con mucho gusto. Igual eso lo meten en la calculadora, ¿verdad? En la calculadora, cuando tienen la x, ¿verdad? Solo meten los números. Entonces, 3 medios menos 3 menos 1. Y eso les da el menos 5x medios. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos, ahí? ¿No? Todo súper claro. Bueno, entonces, ese tipo de ejercicios era de reescribir el criterio de una función exponencial. ¿Ok? Pero ahora podemos ver otro tipo de ejercicios que es más bien de determinar los puntos de intersección. Vean que eso no lo hemos practicado. Entonces, aquí tenemos estas dos funciones y aquí tengo otras tres. Entonces, ustedes me van a decir cuál quieren resolver conmigo y cuál quieren resolver en los grupos. Yo les voy a resolver dos y ustedes resuelven las otras tres. Ustedes me indican cuál quieren resolver.
La 1. ¿Ok? ¿Y cuál otra quieren resolver conmigo? Yo creo que tal vez la 5, bueno, no, la 5, no, tal vez la 3. Es un La poquito 3. también. Ok. Entonces, la 1 igual es determinar los puntos de intersección con el eje X y con el eje Y, ¿verdad? Entonces, con el eje X, ¿qué es lo primero que hacemos? Igualar el criterio a 0. Igualar el criterio a 0, ¿verdad? Entonces, m de x lo igualamos a 0 o y lo igualamos a 0. Entonces, 2 tercios a la x a la 2 menos 5 entre 2 menos raíz de 3 metros. Todo eso igual a 0. Entonces, ¿cuál creen que va a ser el primer paso? ¿Qué es lo primero que podríamos hacer ahí? Quitar esa raíz. ¿Ok? Entonces, más bien pasamos la raíz al otro lado, Listo. ¿verdad? Ahora, esta raíz la podríamos pasar al otro lado a potencia también, o podríamos poner esta raíz, digamos, como un medio, ¿verdad? De potencia, de ese mismo lado, cualquiera de las dos. Digamos, si ustedes ven primero, ok, primero esta raíz al otro lado a potencia, entonces lo podemos hacer de esa forma. Serían 2 tercios x a la 2 menos 5 entre 2 y todo a la 2, ¿verdad? Porque la raíz cuadrada pasa al otro lado a potencia al cuadrado. Y eso es igual a 3 medios. ¿Qué pasaba cuando teníamos potencia de una potencia? Se multiplica. Se multiplican. Muy bien. Entonces, 2 tercios x a la 2, perdón, x a la 2 menos 5 entre 2 por 2. ¿Y qué creen que podríamos hacer ahí? Cuando tengo toda esta fracción multiplicada por 2, ¿qué podríamos simplificar ahí? Pero no se podría, bueno, abajo del 2 poner un 1 y multiplicar en línea. Ajá, exacto. Si se multiplica ahí en línea, ¿verdad? Vamos a poder cancelar el 2 con el 2. Entonces nos quedaría nada más 2 tercios a la x a la 2 menos 5. Y eso es igual a 3 medios. Entonces nos queda todavía más fácil. Ahora, las bases 2 tercios y 3 medios no son iguales, ¿verdad? ¿Cómo podríamos hacer para que sean iguales? Elevando el 3 medios con un menos 1. Exacto. Entonces más bien le damos vuelta. Entonces sería x a la 2 menos 5 igual a 2 tercios, ¿verdad? Ya le damos vuelta y esto a la menos 1, ¿sí? Cuando ya tenemos, digamos, la misma base que está igualada, podemos aplicar esta propiedad. Es decir, cuando tenemos a a la m igual a la n, ¿qué creen que pasa? Que igualamos. Se multiplican los de arriba, ¿verdad? Se Eso igualan. es, ajá, si se están multiplicando aquí, entonces se suman. Si tenemos la misma base, ¿verdad? Igualada a ambos lados, entonces se igualan los exponentes. Ujú. Es decir, en palabras coloquiales, se eliminan las bases o se cancelan las bases y se dejan solo los exponentes igualados, ¿verdad?
Entonces nos quedaría de esta forma. Cuando ya tenemos 2 tercios a la x a la 2 menos 5 igual a 2 tercios a la menos 1, se igualan solo los exponentes. X a la 2 menos 5 igual a menos 1. Y eso que nos queda ahí es una ecuación cuadrática, ¿verdad? Se puede resolver como una ecuación cuadrática igualando a 0, pero como solo aparece una vez la variable, entonces más bien podemos dejar los números de un lado y las variables del otro, ¿verdad? Entonces podríamos tener de esta forma, menos 1 más 5, x a la 2 igual a 4. Y aquí, ¿cómo quitamos esa potencia? Con raíz. Con raíz. Ahora, aquí nada más hay que tomar en cuenta, cuando tenemos una potencia par y la vamos a pasar al otro lado de la igualdad a raíz, en realidad es un más menos raíz. ¿Por qué? Porque ahí estoy diciendo qué número elevado a la 2 nos da 4. Uno creería 2. Pero también el menos 2. Si nosotros elevamos menos 2 a la 2, nos da 4 positivo también. Entonces, a la hora de pasar aquí a raíz, es más menos raíz de 4, porque aquí nos dan las dos soluciones. ¿Ok? Nos da más menos 2. Entonces, cuando tenemos esta oportunidad, digamos, de escribir todo en una sola base, ¿verdad? Aplicamos esta propiedad. Si tenemos a a la m igual a la n, entonces se igualan los exponentes. ¿Ok? Sí. Profe, tengo una ¿Dudas? consulta. Sí. Arriba cuando multiplicamos los exponentes, que cancelábamos el 2, Ajá. ¿qué hubiera pasado si ese x a la 2 menos 5 lo hubiéramos multiplicado por 2? O sea, 2x a la 2 menos 10 sobre 2. Hubiera dado el mismo resultado. Hubiera dado el mismo resultado, sí. Ok, Porque gracias. ahí sería el 2 que está dividiendo, ¿verdad? Te hubiera quedado aquí y todo esto está así. Pasa a multiplicar, ¿sí? Entonces queda igual. Al final, luego, digamos, se simplifica un poco, pero hubiera quedado igual, Ok, gracias. con mucho gusto. Ok, ahora, este, ese es un tipo de ejercicios en los que se puede escribir, digamos, la misma base, entonces como que se cancelan las bases, ¿ok? Y los puntos entonces serían 2,0 y menos 2,0, ¿verdad? Los puntos de intersección. Y con el eje Y, entonces, ¿qué hacíamos con el eje Y? La imagen de 0. Exacto, cambiar la X por 0, es decir, la imagen de 0. Entonces nos vamos al criterio de la función y cambiamos la X por 0. ¿Y cuánto nos daría eso? Y ya todo eso es un número, entonces lo meten ahí en la calculadora. ¿Cuánto les daría? Prueba con decimales. Ajá, ¿cuánto sería? 1,53. ¿Mm? Bien, entonces, con el eje Y, entonces nada más cambiar la X con 0. A veces nos puede dar así como con decimales porque la cálculo no nos lo da exacto, ¿verdad? Otra forma sería hacerlo a mano, digamos, para que nos dé exacto, pero en ese tipo de ejercicios lo pueden dejar así, a menos que se indique lo contrario, ¿ok? Muy bien. ¿Dudas con ese? ¿No? ¿Seguros? Bueno, entonces vamos a resolver el tercero, ahora me habían dicho. Este.
Vamos con el eje X, que es cambiar la Y con 0, es decir, igualar el criterio a 0. ¿Ok? ¿Qué podríamos hacer ahí primero? ¿Qué creen? Factorizar el 25 y el 125. Ajá, ok. El 25 factorizado, ¿cómo quedaría? 5 elevado a la 2. Ujú. ¿Y el 125? 5 elevado a la 3. Exacto, 5 a la 3. Ahora, este menos 1 lo podemos pasar al otro lado. Nos quedaría así. Ahora, estos dos, ¿qué más podríamos hacer? Uno entre 5 a la 2, ¿cómo lo podríamos escribir? Para que nos quede la misma base de aquí. Con la propiedad de A menos N sería 5 a la menos 2. Muy bien. Entonces, 5 a la menos 2 y todo elevado a la 2x menos 1 por 5 a la 3 igual a 1. Muy bien. Ahora, 5 a la Profe, ¿cuál menos 2, propiedad usaste? la del exponente negativo. Esta. Sí, para quitar, digamos, ahí la fracción. Entonces, Ok. menos 2 por esto, ¿verdad? Por potencia de una potencia. Entonces, ahí sería 5 a la menos 4x más 2 más 3, ¿verdad? Porque ya ahora sí le podemos sumar esta otra potencia de acá. Entonces, menos 4x más 5 igual 1. ¿Ok? Ahora, ¿qué podríamos hacer ahí? 5 a la 0 para cambiar ese 1. Exacto. Cuando ya tenemos 5 a la menos 4x más 5 igual a 1, no son la misma base. 5 y 1 no son la misma base. Pero el 1 se puede escribir como 5 a la 0. Muy bien. Esa es una forma para resolver esa ecuación de ahí. Entonces, voy a poner aquí, opción 1. O usar esa propiedad, ¿verdad? Que a la 0 es igual a 1 con a distinto de 0. Entonces, nos quedaría 5 a la menos 4x más 5 igual 5 a la 0. Ujú. Ahora sí, como ya tenemos la misma base, entonces quitamos las bases y igualamos los exponentes. Menos 4x más 5 igual a 0. Y se despeja la x. ¿Cómo se despeja ahí la x? Menos 5 cuartos. Ujú. Menos 5 entre menos 4, o sea, 5 cuartos positivos. ¿Sí? Porque el 5, bueno, el 5 pasa al otro lado a restar y el menos 4 a dividir. Y menos entre menos nos da positivo. Ujú. Muy bien, esa es una opción, que es usar esa propiedad de A a la 0. La otra opción, que es cuando no tenemos la misma base, es usar esta otra propiedad, vamos a ver aquí, de logaritmo,
¿Recuerdan? De pasar de una ecuación exponencial a una ecuación logarítmica para despejar justamente la x, que era lo que queríamos resolver. Entonces, se las voy a escribir acá. Entonces, la opción 2 es usar esta de aquí. Es decir, cuando tenemos una ecuación exponencial, la otra la pasamos al logaritmo. ¿Sí? Entonces, aquí hay que identificar cuál es la y, cuál es el a y cuál es el x. Si tenemos esta forma de aquí, ¿cuál sería la y? O más fácil, ¿cuál sería el a? Si tenemos esta de aquí. El 1. Ah, bueno, el Ajá. Y sería el 1. El El 5 y sería la. sería el 1, muy bien. El a sería el 5 y el x sería todo el exponente, muy bien. Entonces ahora lo reescribimos como una ecuación logarítmica. Sería logaritmo de base a, que el a dijimos que es la misma base de la exponencial, o sea, 5. El argumento del logaritmo ahora va a ser la y, que es 1. Y eso va a ser igual a x, que era todo el exponente de la exponencial. Menos 4x más 5. Ahora, este logaritmo de base 5 de 1 es un número. Eso se puede meter en la calculadora. En la calculadora hay un botoncito de logaritmo. Voy a poner aquí. Que tiene los dos cuadritos. El primer cuadrito, el chiquitito, es la base del logaritmo y el otro es el argumento. ¿Ok? Para que lo metan ahí en la calculadora y me dicen cuánto les da. Profe, ¿puede volver a explicar lo que acaba de hacer? Pero Sí, voy. Ok, digamos, cuando yo sé que tengo que usar esta propiedad de pasar de una función o de una ecuación exponencial a una ecuación logarítmica, cuando no puedo aplicar la propiedad anterior, ¿verdad? Que era cuando teníamos la misma base y se van. Como 5 y 1 no son la misma base, tengo que aplicar la propiedad de pasar de una ecuación exponencial a una ecuación logarítmica, ¿ok? Entonces aplicamos esto. Tenemos este lado y queremos pasar al otro lado, ¿sí? Entonces hay que identificar cuáles son, digamos, las partes de una ecuación exponencial. El y es a lo que está igualado la exponencial, que en este caso es 1. El a es la base de la exponencial, que en este caso es 5. Y el x es el exponente, ¿verdad? Que sería menos 4x más 5. Entonces, para pasarlo a la logarítmica, ya tenemos cuánto es a, y x, ¿ok? Logaritmo de base a, que sería de base 5. El argumento es y, que sería el 1. Y es igual al exponente, que sería la x. Ahora, como ya tenemos aquí una ecuación logarítmica, este logaritmo no tiene variable. Ves que ahí, digamos, la base es 5 y el argumento es 1. Entonces, logaritmo de base 5 de 1 es un número, ¿sí? Eso se puede poner en la calculadora y nos da 0, ¿ok? Ese en particular, ¿verdad? Entonces ya me queda 0 igual a menos 4x más 5, que es lo mismo que teníamos anteriormente, ¿verdad? Entonces aquí llegamos a que x es 5 cuartos positivos. ¿Ok? Se llega a lo mismo. Entonces son como esas dos opciones para resolver. ¿Ok? ¿Dudas? Ahí. Entonces ahí el punto de intersección, 5 cuartos, 0. Vean que se llega a lo mismo de cualquiera de las dos opciones. ¿Sí? Ahora, esta opción 1 no siempre se puede aplicar, ¿verdad? Aquí si hubiera sido, por ejemplo, un 2, ya entonces esta no se puede aplicar. ¿Sí? Tiene que ser en esta, digamos, en ese tipo de ejercicios es que sea el 1 aquí.
Si es otro número, por ejemplo, el 2, entonces ya se tiene que utilizar la segunda opción, que es pasar de una ecuación exponencial a una ecuación logarítmica. ¿Sí? ¿Dudas, chicos, ahí? Ok, siempre que nos quede así y no sea 1, o sea, no es igual a 1, se usa la logarítmica. Exacto. Ya cuando no tengo aquí la misma base, ¿sí? 5 y 1 no son la misma base, uso la logarítmica. ¿Ok? Bueno, entonces les quedan hacer la 2, la 4 y la 5. Profe, y ese también se puede hacer con el eje Y, lo que dicen. Ah, sí, perdón, no lo hicimos. Con el eje Y nada más cambiar la X por 0. Ahí ves, ya no la ponemos. Entonces, con el eje Y es cambiar la X con 0 o encontrar la imagen de 0. Entonces, tomamos el criterio de la función y encontramos la imagen de 0. Cambiamos ahí la X por 0. ¿Y cuánto daría eso? A mí me dio 3120. 3124, creo que es lo que da. Ahora. Sí, a mí me dio 3124. Ujú. Sí, recuerden poner aquí este -1 también. Ujú. Muy bien. Y listo. Entonces el punto de intersección sería 0,3124. ¿Sí? Y listo. Con el eje ya es más fácil, ¿verdad? Nada más cambiar la X con 0 y evaluar, ¿verdad? Calcular eso. Con el eje X es que sí se tiene que resolver, digamos, la ecuación exponencial. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora sí, les quedan pendientes entonces el 1, no, perdón, el 2, el 4 y el 5. Entonces, igual en los grupos, son 4 grupos. Entonces, vamos a ver acá. Este va a ser el grupo 1, grupo 2, grupo, a ver, es el grupo 1 y 3 y es el 4. Ok, listo. Entonces ya se los voy a mandar. Ya se los mando. Reviso esto. Ok. Bueno, aquí la primera, verdadera, intersecciones con los ejes, igual que siempre. Entonces, igualamos el criterio A0 para encontrar la intersección con el eje X. Entonces, muy bien. Aquí, Byron me lo mandó. Entonces, el que está restando lo podemos pasar al otro lado a sumar. Y el 4 y el 1/8, pasarlo, digamos, en términos de 2, ¿verdad? En términos de la misma base. Entonces, el 1/8 se puede pasar como 8 a la menos 1, y luego ese 8 a la menos 1 se puede pasar como 2 a la 3, muy bien, y el -1, ¿verdad? Ya se había distribuido aquí con el otro exponente. Y el 4 pasarlo como 2 a la 2, luego me queda 2 a la 2 por el -3x menos 1 y 2 a la 3 por 2x menos 1. Como ya tengo ahí la misma base, se cancelan las bases y me quedan solo igualados los exponentes. Entonces de ahí se despeja. El 6x pasa al otro lado a restar y el -2 pasa al otro lado a sumar. Entonces menos 6x sería menos 12x y menos 3 más 2, menos 1. Y luego ya nos queda que x es entonces un doceavo.
¿Ok? Muy bien. Ahora, con el eje Y, entonces cambiar la X por cero, ¿verdad? Entonces ahí, cuando metemos todas a la calculadora, nos da 1/8. Entonces, el punto va a ser 0,1/8. Muy bien. Ahora, creo que los otros, ajá, no me la han mandado. Entonces, para revisar, bueno, la 3 ya. Y falta entonces la 4. La 4 se hace igual que siempre, ¿verdad? Igualando el criterio a 0 con el eje X. Entonces, 3 a la 2 menos 3x igual 4, perdón, menos 4 a la 2x más 1 igual 0. Entonces, de ahí, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué podríamos hacer ahí? Pasar el -4. Exacto, pasar el menos 4, ¿verdad? Todo esto que está restando al otro lado a sumar. Y ahora se pueden poner en términos de la misma base. Se puede aplicar lo del logaritmo, ¿no? Ajá, más bien lo del logaritmo. El 3 y el 4 no se pueden poner en términos de la misma base, ¿verdad? El 3 es un número primo y el 4 solo se puede poner como 2 a la 2. Entonces, no me va a quedar de la misma base, no los podría cancelar. Tengo que aplicar la propiedad del logaritmo. Entonces, si teníamos y igual a la x, ahí, a la x, pasarlo más bien a una ecuación logarítmica. Logaritmo de base a de y igual a x. Entonces aquí identificar cuál vamos a tomar como y, como a y como x. ¿Cuál podríamos tomar ahí como y? Y 4. Ahí creo que puede Todo, ser el 4 o el 3. No. ajá. Es decir, el y, como digamos, la exponencial ahí tenemos dos exponenciales, podríamos tomar cualquiera como a la x y la otra como la y, ¿verdad? Entonces, si a la x la tomamos como 4 a la 2x más 1, entonces el y va a ser el restante. Entonces aquí, digamos que el 4 sería la, todo esto sería la x y todo esto entonces sería la y. Entonces me quedaría logaritmo de base a, que es 4 de y, que va a ser todo eso. Y eso es igual a x, que x era 2x más 1. ¿Sí? Aquí se aplica una propiedad de logaritmos que luego vamos a ver. ¿Sí? Cuando tenemos logaritmo de a de x a la n, es lo mismo que n por logaritmo de a de x. Es decir, cuando tenemos aquí un exponente, el exponente puede pasar aquí a multiplicar, ¿ok? Como digamos para bajar ese exponente. Entonces sería todo el 2 menos 3x por logaritmo de base 4 de 3. ¿Sí? Me queda ya de esta forma. Ahora, este logaritmo de base 4 de 3 es un número que está multiplicando aquí a un paréntesis, ¿verdad? A un binomio. Entonces puede pasar aquí a multiplicar por propiedad distributiva. Multiplica el 2 y multiplica el menos 3x. ¿Verdad? Vean que la idea es resolver una ecuación lineal. Solo tenemos x a la 1, ¿verdad? Entonces pasar las x de un lado y los números del otro. Pero para eso primero tenemos que quitar los paréntesis. Entonces, 2 por logaritmo de base 4 de 3 menos 3x por logaritmo de base 4 de 3 es igual a 2x más 1. Y ahora sí, todo lo que tiene x va de un lado y todo lo que tiene números va del otro, ¿verdad? Entonces, todo este término tiene x y el 2x también. Entonces, podemos pasar el 2x aquí a restar o al revés, ¿verdad? Pasar este que está restando, entonces al otro lado a sumar y este 1 al otro lado a restar. Ahora,
lo que tiene x, que ya está de este lado, ¿cómo puedo sumar todo el 2x más 3x por logaritmo de base 4 de 3? Podemos sacar ahí un x a factor común, ¿verdad? Porque la idea es dejar la x solita. Entonces, todo esto lo dejamos igual. Y el x sacamos a factor común. ¿Y qué nos queda? 2x entre x nos queda sobre el 2 más 3x por el logaritmo natural, el logaritmo de base 4 de 3. Entre x se cancelan las x y me queda 3 por el logaritmo. ¿Sí? Y ahora para despejar la x, todo lo que está multiplicando entonces pasa al otro lado a dividir. Acá. Y listo. Ya queda ahí la x despejada. Todo esto que está aquí, que se ve, digamos, feillo, es un número. Sí, ya no me queda nada, digamos, en términos de x. Entonces ya está la x despejada. El punto de intersección entonces sería 2 logaritmo de base 4 de 3 menos 1 entre 2 más 3 logaritmo de base 4 de 3, coma 0. ¿Sí? Y ese sería entonces el punto de intersección. Profe, y eso no se puede meter en la calculadora, da lo mismo. Si lo meten en la calculadora, va a dar un número aproximado, ¿sí? La idea es, digamos, casi siempre dar la solución exacta, no la aproximada. Ujú. Pero sí, si lo meten en la calculadora, les va a dar con decimales, ¿ok? Y listo, entonces ese sería el punto de intersección con el eje X. Y con el eje Y, entonces sería cambiar la X con 0. Igual, tomamos el criterio y encontramos la imagen de 0. ¿Cuánto sería? 5. 5, ¿verdad? Entonces el punto sería 0,5. Ujú. Muy bien, Usted entonces, me dejaría ver la sí, propiedad que aplicó del logaritmo, la que no hemos visto. esta, Eso lo vamos a ver más adelante, ahorita en este ajá, tema. sí, con la función logarítmica. Ujú. Y eso lo vemos el viernes. Sí, sí, porque ya no nos da tiempo. Ujú. Ok, y me falta entonces la última. No sé si el otro grupo me la envió. Ok, esta igual, con el eje X cambiamos la Y por 0, es decir, igualamos el criterio a 0. Entonces, esta hay varias formas de resolverla. Digamos que uno, viendo ese 2 a la X en el denominador, la idea es quitar ese denominador, ¿verdad? Entonces, podemos pasar esta fracción que está restando al otro lado a sumar. Entonces, 2 a la X menos 5 igual 14 entre 2 a la X, ¿verdad? Ahora, como esta fracción ya este denominador está dividiendo a todo lo que está de este lado de la igualdad, al otro lado pasa a multiplicar. Eso es como, digamos, para quitarnos ese 2 a la X que estaba dividiendo. Ahora multiplicamos, ¿verdad? Por propiedad distributiva. 2 a la X por 2 a la X sería 2 a la X a la 2 menos 5 por 2 a la X, 5 por 2 a la X. Y el 14 lo podemos volver a pasar a restar. Ahora, ¿a qué se les parece esto? Cuando tienen
algo a la 2 menos 5 por ese algo menos 14 igual a 0. Una Aquí cuadrática. a una ecuación cuadrática. Ujú. Muy bien, entonces sería tomarlo como una ecuación cuadrática, ¿verdad? Cuando tienen ax a la 2 más bx más c igual a 0. Eso lo pueden resolver por inspección o por fórmula general. Pero si les queda más sencillo, digamos, pueden cambiar ese 2 a la x por una variable. Es decir, 2 a la x cambiarlo por una m o por una u, por una t, etcétera. ¿Sí? Por otra variable para que, digamos, les quede más fácil y les quedaría m a la 2 menos 5m menos 14 igual 0. Lo pueden dejar igual como el 2 a la x, no hay problema, ¿sí? Es decir, esto es nada más por si lo quieren ver como ya como una cuadrática, ¿sí? Eso es una forma. Si no lo quieren sustituir, entonces lo dejan así tal cual. Y esto se puede resolver como como por inspección, ¿verdad? Menos 5 por 2 a la x menos 14 igual 0. Entonces, por inspección, ahí sería 2 a la x por 2 a la x, ¿verdad? Para que me dé 2 a la x a la 2. ¿Y cuáles números nos dan 14? Bueno, menos 14. 7 y 2, ¿verdad? Y uno de los dos tiene que ser negativo para que nos dé menos 14. Y ahora multiplicamos en cruz. 2 a la x por 2 nos da 2 por 2 a la x. Y 2 a la x por menos 7 por 2 a la x. A la hora de sumar eso, 2 por 2 a la x menos 7 por 2 a la x nos da menos 5 por 2 a la x, que era justamente el término del centro. Entonces ya nos quedan los dos factores. 2 a la x menos 7 y 2 a la x más 2. Todo eso igual a 0. Entonces ahora se iguala cada uno de ellos a 0. ¿Verdad? Porque cuando teníamos dos factores igualados a 0, entonces cada uno se iguala a 0. Y se va despejando ahí. 2 a la x igual a 7 y 2 a la x igual a menos 2. Ahora, recuerden que una exponencial no nos podía dar un número negativo. Entonces, esta solución no es real, ¿verdad? No tiene solución en R. Y esta se puede hacer con la propiedad de la logarítmica. Entonces sería logaritmo de base 2 de 7 igual a x. Ujú. Y ya eso queda así, queda un número. Entonces el punto de intersección sería el logaritmo de base 2 de 7, 0. ¿Sí? Y con el eje Y, entonces se cambia la x con 0. Entonces tomamos el criterio. ¿Ya? Y se encuentra la imagen de 0. ¿Cuánto daría eso? Menos 18. Entonces el punto sería 0, menos 18. Ahora, si ustedes quisieran hacer esto más bien con la sustitución, entonces aquí sería fórmula general o por inspección también y llegan al mismo resultado. Nada más que cuando encuentran, digamos, que m es igual a 7, m tienen que volverlo a cambiar por lo que era antes, ¿verdad? Es decir, en términos de x. Pero si no lo quieren hacer por sustitución, entonces lo hacen así.
y así también está bien. ¿Ok? ¿Dudas ahí? Profe, en el examen nos puede salir uno igual a este, tan complicado. O sea, tan enredado que, ¿cómo lo digo? Podría, Digámosle, uno a veces no se imagina que pueda tener que usar tantas cosas en un solo ejercicio. sí, Porque aquí digamos, estamos usando desde la potencia, estamos usando inspección, estamos usando logaritmo. sí. O sea, vean que todo es, digamos, como acumulativo, ¿verdad? En matemáticas, si ustedes decían, ya no voy a ver más inspección porque ya pasó en el examen, pues no, ¿verdad? Vean que la factorización entra casi que en todo. Entonces sí hay que tener como esos conocimientos previos, este, firmes, ¿verdad? Ahora, este en particular sí era más complicado de la cuenta, ¿verdad? Por esto de aquí. Entonces, em, no sé si en el examen les puede entrar algo así o no, pero yo se los pongo por aquello, para que vean que hay, digamos, de todo tipo em, de cuestiones. Puede ser que no les entre algo tan complicado, pero es nada más para que vean que podría salir algo así. ¿Ok? Sí. Bueno, chicos, entonces recuerden, este viernes clase presencial en ingeniería, igual que siempre. Nos vemos en la misma clase de siempre. No hay producción estudiantil, eso es hasta la otra semana, ¿ok? La clase del viernes es clase normal. Sí, Sí, profe, gracias. bueno, con mucho gusto, chicos. Si ya no tienen más dudas, entonces nos vemos el viernes, ¿sí? Gracias, profe, hasta luego. Con mucho gusto, hasta luego. Luego, profe, gracias. Hasta luego, Hasta profe, luego, gracias. con gusto.